Oyó a mi padre decirle a mi hermana. Tu hermana, ¿sabes? No se merece ni un céntimo. Está fuera. Miré a mamá. Ella solo sonrió. Me fui y trasladé todo mi dinero esa noche. Pero lo que ellos no sabían era. El crujido del suelo bajo mi pie pasó desapercibido. Estaba de pie, justo fuera del estudio, con la mano medio levantada para llamar, cuando oí la voz de mi padre, medida, despectiva, como si estuviera leyendo una lista de compras. Tu hermana, no se merece ni un céntimo. Está fuera. No respiré. No parpadeé. El sonido de mi propio pulso me inundó los oídos. Dentro, Willow no protestó. No se detuvo. Y entonces oí a mamá, Serapina, soltar un zumbido bajo y satisfecho. Retrocedí ligeramente, lo suficiente para ver a través de la rendija entre la puerta y el marco. Serapina estaba sentada al borde del sofá de cuero, con una taza de té en la mano, su boca curvada en esa sonrisa tensa y cómplice que usaba cada vez que un plan se concretaba. Se veía contenta, serena, como si apartarme no fuera cruel, sino inevitable. Cerré los ojos y me alejé antes de que me vieran. El camino de subida me pareció más largo de lo que debería. Mis pies estaban ligeros, pero mis extremidades se sentían como plomo. No lloré. No entonces. Nunca por ellos. Me senté al borde de la cama de invitados y abrí mi portátil. Mis dedos se movían más rápido que mis pensamientos. Contraseñas, códigos de seguridad, textos de verificación. En cuestión de minutos, todo lo que poseía fue transferido a una cuenta privada. Una que ellos no sabían que existía, una que nunca conocerían. Creían que me quedaría paralizada en ese pasillo, demasiado aturdida para moverme. Creían que seguiría interpretando el papel, servicial, invisible, segura. Lo que no sabían era que había sospechado algo durante semanas, las invitaciones omitidas, las sonrisas forzadas, la documentación de la herencia que nunca llegaba a mi bandeja de entrada. Lo que no sabían era que yo sabía sobre el segundo fideicomiso de la abuela. El que intentaron fingir que nunca existió. El que había vencido hacía 2 semanas. Cerré el portátil suavemente, me dirigí a la cómoda, abrí el cajón superior debajo de viejas bufandas y una foto de Eloben. Ahí estaba, un trozo de papel con su letra y un solo nombre, el mío. No había empezado con el fideicomiso. Había comenzado con cosas más pequeñas. Mi nombre ausente del mensaje de grupo sobre los planes de acción de gracias. Una foto familiar publicada en las redes sociales de Serapina, recortada justo antes de mi hombro. Una cena donde Willow brindó por la familia, y sus ojos me pasaron por alto. Me dije a mí misma que era el dolor, que la gente se vuelve extraña después de una pérdida. Que tal vez me había convertido en un fantasma en su casa porque les recordaba demasiado a la abuela. Incluso me disculpé una vez, en voz alta, por ser demasiado últimamente. Nadie me corrigió. Mirando hacia atrás, ahora lo veo como lo que fue, un ensayo. Un lento y metódico desmantelamiento de mi lugar en la mesa. Una omisión educada a la vez. Willow siempre había sido su favorita. No porque lo pidiera, sino porque lo llevaba como un vestido hecho a medida. Sabía cómo acercarse cuando Serapina hablaba de legado. Aprendió el tono de negocios de papá antes de tener un trabajo. Ella era a quien presentaban en los eventos, la que tenía una habitación con vistas y un asiento cerca del testamento. ¿Y yo? Yo era útil, tranquila, invisible. La que ayudaba a la abuela a llevar sus libros cuando los temblores en su mano se hacían demasiado fuertes. La que escribía las notas de agradecimiento con las que Serapina no podía molestarse. La que mantenía todo unido para que ellos pudieran fingir que nada se estaba desmoronando. Me había dicho a mí misma que ser buena sería suficiente, pero Willow siempre estaba 5 pasos por delante. Y Serapina jugaba a largo plazo. Esa sonrisa que vi ayer, no era nueva. La había visto antes, en Navidad, cuando llegué con regalos y descubrí que la cena se había trasladado, en el funeral de la abuela, cuando di el elogio y nadie aplaudió, pero Serapina dijo, eso fue valiente. Simplemente, no había sabido lo que estaba mirando. Hasta ahora. Desdoblé el trozo de papel del cajón de Eloben y lo leí de nuevo. La tinta todavía nítida a pesar de los meses.
Había una dirección, un nombre y una llave pegada detrás. La llave encajaba perfectamente en la cerradura debajo del viejo escritorio de costura de Eloben. No había tocado ese cajón en años. La abuela solía bromear diciendo que guardaba recuerdos mejor dejados doblados. Pero cuando lo abrí, el contenido no parecía recuerdos. Parecían instrucciones. Había 3 cosas dentro. La primera, un sobre legal, pesado y en relieve, marcado como modificación de última voluntad y testamento. Reconocí el sello notarial, las firmas de los testigos, la fecha, justo un mes antes de que Eloben falleciera. Mi nombre estaba impreso limpiamente en cada página. Mi nombre y solo el mío. El segundo era una grabadora de voz. Pulsé play con las manos más firmes de lo que deberían haber estado. Su voz llenó el silencio, suave pero segura. Si intentan tergiversar esto, Outem, les muestras esta cinta. Confío en ti. Solo en ti. No fue largo. Solo 23 segundos, pero dijo más de lo que Serapina me había dicho en años. El tercero era una nota. 4 líneas con la letra angulosa de Eloben, inclinada por décadas de trabajo contable. La sangre no los hace dignos. Si estás leyendo esto, ya te han traicionado. Toma lo que es tuyo. No mires atrás. Me recosté en la silla y miré las palabras hasta que se difuminaron. No por las lágrimas, sino por el reconocimiento. Ella sabía, no solo sobre el dinero, sino sobre ellos. Sobre cómo retorcerían el legado para usarlo como ventaja, cómo disfrazarían la anulación con tonos educados y escritos legales. Sabía que usarían la tradición como arma y me harían sentir como la que no encajaba. Y aún así, me dio esto. No solo el testamento, sino la claridad, la voz, la prueba. Empaqué el sobre, la nota, la grabadora, cada pieza de su último movimiento, y las deslicé en mi bolso. Por la mañana, ya no pediría un lugar en la mesa. Pondría la verdad sobre ella. La cocina ya zumbaba cuando entré. Willow estaba encaramada al final de la isla, café en mano, con las piernas cruzadas como una mujer que ya había ganado. Papá hojeaba hojas de cálculo impresas, sus gafas de lectura deslizándose por el puente de su nariz. Serapina estaba junto a la estufa, revolviendo avena, tarareando una melodía familiar como si todos fuéramos una familia más, comenzando otra mañana tranquila. Ninguno levantó la vista cuando entré. Saqué el sobre manila de mi bolso y lo puse plano sobre la encimera, entre los croissants y los blocs legales. Willow fue la primera en darse cuenta. Sus ojos se movieron de mi cara al sobre y luego se entrecerraron. ¿Qué es esto?, preguntó, las palabras más un reflejo que una pregunta. Papá no levantó la vista. Estamos en medio de algo, Outem. ¿Podría esperar esto? No, dije simplemente. Le deslicé el sobre más cerca. ¿Querrás leer esto? Serapina se giró, con la cuchara de madera aún en la mano, y miró el sello. Su sonrisa vaciló, pero solo ligeramente. Willow resopló. ¿En serio? ¿Trajiste tus propios papeles? ¿Es este algún intento de insertarte de nuevo? No le respondí. Simplemente abrí la solapa y saqué el testamento, la enmienda, lo desdoblé con cuidado, lo coloqué entre ellos como una carta volteada en la ronda final de un juego que creían que no estaba jugando. Firmado, presenciado, fechado, dije con calma, golpeando la línea de la firma con mi dedo índice. Recuerdan a Beverly, ¿verdad? La amiga de la abuela del club de jardinería. Ella estuvo allí. También el notario. Los dedos de papá se apretaron alrededor del reposabrazos de su silla. Serapina no dijo nada, pero la cuchara de madera temblaba. Willow intentó coger el papel como si pudiera arrugarlo para negarlo, pero bloqueé su mano con la mía. No, dije, con voz baja. Ya sabían lo que estaban haciendo. No pueden actuar sorprendidos ahora. Por primera vez en años, la habitación estaba en silencio. No solo silenciosa, sino vacía. El tipo de silencio que solo ocurre cuando la verdad arranca el techo de una mentira. Dejé los papeles allí y caminé hacia el fregadero, me serví un vaso de agua. Nadie se movió. No necesitaban hacerlo. El daño ya estaba hecho, y ni siquiera había presionado play en la grabación todavía.
Has cruzado un límite, dijo Serapina, su voz tensa por una furia contenida. Esto no era lo que tu abuela pretendía. La miré a los ojos y no parpadeé. Tienes razón, dije. Ella pretendía honestidad. Me lo dejó a mí. Willow rió, con una risa aguda y hueca. Esto es vengativo. Siempre odiaste estar en un segundo plano, y ahora estás convirtiendo su muerte en un escenario. Estuve callada durante años, dije. Ustedes simplemente lo tomaron por obediencia. Papá abrió la boca, pero lo interrumpí antes de que pudiera cambiar la narrativa. Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo, la puse suavemente sobre la mesa y pulsé play. La voz de Eloven llenó la habitación, fina, gastada, pero firme. Si intentan tergiversar esto, Outem, les muestras esta cinta. Confío en ti. Solo en ti. Nadie habló cuando terminó. Serapina permaneció inmóvil, con las manos apretadas a los lados. Willow miró su café como si pudiera ofrecerle una salida. Metí la mano en mi carpeta y deslicé otro sobre por el mostrador. Presentado esta mañana, dije. Una orden judicial para congelar la herencia hasta que todo sea revisado. La boca de papá se tensó. Estás tratando de desmantelar a esta familia. No, dije con calma. Solo me niego a dejar que me desmantele a mí. Recogí los documentos, los volví a meter en mi bolso y caminé hacia la puerta. Sin gritos, sin una última palabra, solo pasos sobre la madera. Que se sentaran en el silencio. Que se preguntaran qué más había preparado. Salí al pasillo y saqué mi teléfono. Un mensaje esperaba a mi abogado, injunción aceptada. Fondos congelados a la espera de revisión. Usted tiene el control de los próximos pasos. Miré la pantalla un momento más, luego apagué la grabadora que tenía en la mano. Ya no era solo su hija. Era la ejecutiva de la verdad. El ascensor se abrió en el piso ejecutivo de Sterling y Vance. La recepcionista levantó la vista, sobresaltada, y luego se puso de pie rápidamente mientras yo pasaba. No me detuve. Caminé directamente a la sala de juntas donde 5 de los socios principales ya estaban sentados, murmurando sobre proyecciones financieras y pronósticos del tercer trimestre. Su conversación se detuvo cuando me vieron. Garrett Sterling, el socio principal, entrecerró los ojos. No te esperábamos. Ya estoy aquí, dije, dejando una carpeta sobre la mesa pulida. Desde la semana pasada, tengo el control mayoritario de la firma. El 51%, asignado a través del fideicomiso por Eloven Sterling y ahora confirmado mediante una enmienda notarial. Encontrarán toda la documentación ahí. Willow ya estaba en su asiento, con los brazos tan cruzados que sus nudillos estaban blancos. Esto es un truco. No, dije, sentándome en la cabecera de la mesa. Esto es sucesión. La habitación permaneció en silencio hasta que la puerta se abrió de golpe. Asher entró, respirando con dificultad, con las mejillas sonrojadas. Esto es indignante, espetó. No puedes simplemente, puedo, dije, abriendo con calma una segunda carpeta. Y lo haré, empezando por la transparencia. Repartí copias de informes de transacciones internas, los que el antiguo equipo de contabilidad había enterrado convenientemente. Página 3, dije. Asher Sterling usó fondos corporativos para cubrir pérdidas personales de juego. Más de $80.000 en gastos etiquetados como entretenimiento de clientes van directamente a su Venmo personal. Asher abrió la boca, pero no había terminado. Y página 5, su LLC, Blue Ridge Advisory, aparece como proveedor de la firma, excepto que no proporciona consultoría. Canaliza distribuciones de la herencia a través de facturas infladas. Está todo ahí. Transferencias bancarias, marcas de tiempo, incluso la empresa fantasma en las Caimán. Willow se levantó tan rápido que su silla raspó contra la pared. ¿Has estado espiando a tu propia familia? La miré fijamente. He estado protegiendo lo que queda del nombre de la abuela. Garrett se aclaró la garganta, mirando los documentos. No se nos informó de nada de esto. Ahora sí. Asher me miró al otro lado de la mesa, no con furia esta vez, sino con algo más pequeño, algo que se desmoronaba.
No me inmuté porque la placa con mi nombre frente a mí ya no decía invitada. Decía socia gerente. El informe llegó al amanecer, 112 páginas de podredumbre disfrazada de lenguaje profesional y formato pulido. El equipo forense había revisado 6 años de registros. Lo que encontraron no me sorprendió. Confirmó lo que ya sabía. No solo habían intentado apartarme. Habían estado desangrando los cimientos desde el principio. Una serie de honorarios de consultoría de 6 cifras rastreados hasta una cuenta a nombre de Willow, una que abrió justo después de la primera hospitalización de la abuela. Decenas de facturas falsas a departamentos que no existían. Alquiler de equipos que nunca llegaron. Empresas fantasma registradas en apartados postales de Florida, Delaware y Zúrich. Y luego la última pieza, una cuenta offshore vinculada directamente a Serapina, discretamente nombrada bajo una sociedad de cartera sin oficina física. El investigador principal ni siquiera pareció sorprendido cuando me entregó el resumen. «Tienes suficiente para presentar una demanda», dijo. «Penal y civil». Asentí una vez. Luego reenvié el informe completo al equipo legal con una línea en el correo electrónico. «Procedan con todo». A media mañana, mi abogado llamó. «Podemos presentar los cargos hoy, pero debe estar segura. Esto será público». «Ruidoso». «Lo estoy», dije. «Esto no se trata de venganza. Se trata de respeto por la abuela, por lo que construyó, por lo que se suponía que debían proteger». Él guardó silencio por un momento, luego dijo, «Entendido. Iniciaremos los procedimientos esta tarde». Colgué la llamada y miré por la ventana de la oficina. Abajo, la ciudad seguía su curso sin dudar. La gente caminando a las cafeterías, mirando sus relojes, abriendo puertas. Esa era la parte que nunca entendieron. Nunca necesité ganar para sentirme completa. Solo necesitaba que las mentiras se detuvieran. El informe estaba abierto a mi lado. Página tras página. Resalté secciones y dejé notas para el equipo de cumplimiento. No me inmuté cuando llegué a los números vinculados al fondo de jubilación de mi padre. No me detuve cuando la firma de Willow apareció en contratos falsificados, porque sanar no significa quedarse callada. Significa decir la verdad en voz alta, en el registro, con tu nombre firmado debajo. Y mi nombre no iba a desaparecer. Solo estaba empezando a significar algo de nuevo. El mensaje llegó justo después del mediodía. Un simple texto. 1 hora. Sin abogados. Me debes al menos eso. No respondí. Simplemente me presenté. El jardín detrás de St. Augustus estaba casi demasiado tranquilo. El mismo banco donde Eloven solía sentarse durante la práctica del coro. Los mismos macizos de flores que Serapina había fingido cuidar una vez. Con el teléfono escondido detrás de las gafas de sol, susurrando al planificador de la herencia mientras podaba rosas. Ella ya estaba allí cuando llegué, vestida con líneas blancas y limpias, sin una arruga a la vista. Levantó la vista cuando me acerqué y palmeó el espacio a su lado en el banco. No me senté. Tengo que reconocerlo, dijo suavemente, cruzando las manos en su regazo. Te subestimé. Ese fue tu primer error, dije. Pero no el último. ¿Crees que esto es sobrepoder? Su voz permaneció suave, imperturbable. Yo mantuve unida a esta familia, Outem. Cada vez que tu padre flaqueaba, yo sostenía la línea. Cada vez que Willow se derrumbaba, la sostenía. Tú siempre fuiste el comodín. Querías la verdad, pero no te importaba cuánto costaba. Me acerqué, mi voz baja. No mantuviste nada unido. Lo controlaste. Hay una diferencia. Sus ojos parpadearon hacia los míos. Un destello de algo. ¿Dolor? No, solo cálculo. Todo se desmorona, susurró. Incluso la verdad, ya verás. Empieza despacio, luego todo de golpe. Estudié su rostro. La calma seguía ahí, pero la certeza tenía grietas. Se puso de pie lentamente, alisándose el vestido como si la conversación hubiera ido según sus intenciones. No espero perdón, dijo. Pero sí espero consecuencias. No dije nada.
Ni una palabra, ni un asentimiento. Me di la vuelta y caminé por el sendero de piedra, dejándola atrás con su silencio. Ella no me siguió. De vuelta en la oficina, firmé los documentos finales que autorizaban la liberación del testimonio. Cada activo, cada dólar, cada nombre y la fecha del tribunal ya estaban sellados en el calendario. La sala del tribunal no se sentía fría, pero algo en el aire hacía que cada respiración fuera más pesada. Subí al estrado, juré mi nombre bajo juramento y abrí la carpeta que había ensayado en silencio durante meses. Comencé con lo básico, las fechas, las discrepancias, los nombres vinculados a transferencias que asumieron que nunca serían rastreadas. Hablé con calma. Sin adornos, sin teatralidades, solo hechos. Luego reproduje el audio, la voz de Loven, clara y directa, resonando en la sala. Si intentan tergiversar esto, Outem, les muestras esta cinta. Confío en ti. Solo en ti. El juez asintió ligeramente, pero no dijo nada. Entregué la carta manuscrita de la abuela, su firma, su tinta. 4 líneas que atravesaron cada defensa que habían construido. Willow subió al estrado a continuación. Su tono era medido. Compasivo, practicado. Estábamos protegiendo el legado familiar, dijo. No queríamos conflicto. Queríamos armonía. Outem era inestable. No habría sabido qué hacer con la responsabilidad. No la miré mientras hablaba. Miré al juez. Cuando me tocó de nuevo, lo dije en voz baja pero con firmeza. Borrar a alguien no es protección. Es cobardía vestida de seda. Willow se encogió. Serapina desvió la mirada. Terminé con una última declaración. Esto no se trata de herencia. Se trata de ser reescrita. No soy inestable. No soy dramática. Fui un inconveniente para su versión de la historia, y estoy aquí para aclararla. El juez se tomó un momento, luego 2, y luego habló. El testamento modificado se mantiene. El control total de la herencia permanece con la señora Outem Sterling. Cualquier uso indebido de fondos por parte de la señora Willow Sterling y el señor Asher Sterling será remitido para una acción legal adicional. La señora Serapina Sterling queda permanentemente removida de cualquier autoridad fiduciaria relacionada con el fideicomiso. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Afuera, pasé junto a los reporteros sin responder una sola pregunta. De vuelta en el coche, saqué el pequeño diario que Loven había dejado y lo abrí en la página con la esquina doblada, la que simplemente decía, la verdad no grita. Se mantiene en pie. Y ahora, yo también. La casa del lago estaba en silencio de nuevo. Sin abogados, sin archivos, sin ecos de puertas de tribunales cerrándose detrás de mí. Solo el sonido del agua rozando el muelle y el viento moviéndose a través de los árboles que Loven plantó mucho antes de que cualquiera de nosotros tuviera algo por lo que luchar. Me quité los zapatos en la puerta, caminé por el estrecho pasillo hasta su antigua sala de lectura y me senté en la silla que usaba cada mañana, con el café en una mano y el bolígrafo en la otra. El diario seguía allí, justo donde lo había dejado. Cuero marrón, bordes gastados, su letra en cada página, deliberada e inquebrantable. Abrí la página que había marcado antes del juicio. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero las palabras resonaban más fuerte que cualquier cosa que Willow o Serapina hubieran dicho en meses. A veces la sangre debe ser drenada para que un cuerpo sane. Lo leí de nuevo, esta vez no con pena, sino con comprensión. Intentaron reescribir la historia, cortarme de ella. Decir que era demasiado emocional, demasiado dramática, demasiado difícil, pero lo único que hicieron fue despejar el camino. Me entregaron las piezas. Yo simplemente elegí construir en lugar de romper. Me quedé junto a la ventana y observé cómo la luz se movía sobre el agua. Intentaron enterrarme, dije en voz alta, con voz firme, pero me dieron la pala. No cabe una tumba. Planté algo. Y cuando volví hacia el pasillo, cerré la puerta con llave detrás de mí, no para excluirlos, no con ira, sino para marcar una línea. Aquí terminaba su versión, y comenzaba la mía.